Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a empezar con el tema de transformaciones lineales. Entonces, como les había dicho en el correo, la idea era que fueran revisando la sección 5.1 y 5.2 del libro de álgebra lineal de la profesora Ana María Zanabria y el profesor Héctor Jairo. Eh, el próximo jueves vamos a tener una reunión virtual por Zoom para aclarar las dudas que puedan tener sobre el tema. Ya en el día de mañana estaré enviando los detalles con la invitación a esta reunión. Bien, entonces vamos a comenzar con transformaciones lineales. Antes, pues, queremos recordar un poquitico lo que es una función. Entonces, una función de un conjunto A un conjunto B es simplemente una aplicación, una asignación que a cada elemento, digamos A minúscula del conjunto A, le asigna un elemento del conjunto B que lo vamos a llamar f de A igual a B. Recordemos entonces que a los elementos del conjunto A los llamamos dominio y a los elementos del conjunto B que están relacionados con algún elemento del conjunto A lo vamos a llamar la imagen de la función. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en verde, digamos, no necesariamente tiene que ser todo B, pero en verde tenemos solamente los elementos que son de la imagen, o sea, los que están relacionados con algún elemento de A. Para que sea función, recordemos entonces, todo elemento de A tiene que tener una imagen, pero no necesariamente al contrario. En el caso de B, no todos los elementos de B tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto de partida. Entonces, básicamente, estamos mirando el concepto de función porque las transformaciones lineales van a ser funciones. Entonces, vamos a ver entonces transformaciones lineales. Entonces, dados dos espacios vectoriales cualquiera, B y W, diremos que una función, siempre vamos a denotar las transformaciones lineales con letras mayúsculas T, R y S, pues si necesitamos más, por lo general nunca hablamos de más de tres transformaciones lineales al mismo tiempo, utilizamos otras letras mayúsculas. Entonces, es una transformación lineal T de B en W, es una función, o sea, primero tiene que ser función, pero además de todo, para llamarse transformación lineal, tiene que cumplir dos propiedades más. La primera propiedad es la propiedad de adición. La propiedad aditiva dice entonces que si yo tomo dos vectores B1 y B2 en B, entonces cuando los evalúo en la suma, eso me da lo mismo que hacerlo por separado. O sea, que hacer T de B1 primero, hacer T de B2 y luego sumarlos. Esto tiene que cumplirse para todo B1 y B2 en B. ¿Sí? Y lo segundo, que es la propiedad homogénea, que básicamente dice que si yo tengo un escalar lambda cualquiera, lambda en R, entonces cuando hago el vector lambda por B1 y lo evalúo en la función o en la transformación, eso me tiene que ser lo mismo que lambda veces T de B1. Esa se llama la propiedad homogénea. Entonces, resumiendo, una transformación lineal es entonces una función entre B, un espacio vectorial B y un espacio vectorial W que cumple con estas dos cosas. Observemos entonces que en este caso, digamos, las transformaciones lineales, eh, las transformaciones lineales están definidas, eh, aquí en este diagrama se ve mejor. Si este es B y este es W, entonces estamos diciendo al vector B más U, ¿sí? Que está en B, ¿sí? Lo va a enviar en T
este vector de aquí es t de tu más b, por lo mismo que tener t de u más t de b. Y a este vector que es lambda b, lo va a enviar a un vector que está en w, que es lo mismo que tener lambda por t de b. Entonces, digamos, vamos a considerar un ejemplo. El primer ejemplo, vamos a considerar esta función, digamos la función que va del espacio vectorial R3, que sería mi B, al espacio vectorial R2, este sería mi W, y esta es, digamos, la fórmula o la regla de asignación. Entonces estamos diciendo, a cada vector X, Y, Z en R3, lo estamos enviando en este vector en R2, que está compuesto por 2 veces X más Z, la primera componente, y la segunda componente menos 4Y. Entonces, para verificar, primero, que esto es... Eh, que es un espacio, una transformación lineal, pues tenemos que verificar las dos propiedades. Bueno, además de ser función, pero la función, pues simplemente que esté bien definida. ¿Qué significa eso? Pues que verdaderamente esté tomando un vector en R3 y lo esté enviando a un vector en R2. Esto es un vector en R2. Entonces ya es una función porque simplemente está asignando vectores de R3 y los está enviando a R2. Ahora necesitamos probar entonces las dos propiedades. Entonces, para eso, acá tenemos entonces la función. eh, Bien, vamos a ponerlo más grande. Entonces, la primera propiedad, aquí recordamos en esta página, recordamos de nuevo simplemente cómo estaba definida la transformación, como para tenerlo presente. Entonces, recordemos que estaba definida al vector x, y, z, lo envía en el vector de R2, la primera componente es 2x más z, la segunda es menos 4y. Entonces, la primera propiedad, tomamos un vector cualquiera, v, x1, y1, z1, otro vector u, x2, y2, z2. Vamos a calcular entonces cuánto es u más b. Entonces, u más b, pues es componente a componente, es x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. Y lo vamos a enviar entonces al vector, vamos a calcular cuánto es t de u más b. Entonces, según la fórmula que tenemos, es 2 veces la primera componente más la segunda componente de la suma. Y esto, entonces, y esto es menos 4 veces la segunda componente del vector, o sea, la componente y. Entonces, simplemente si realizamos las operaciones acá, entonces esto es 2x1 más 2x2 más z1 más z2, que sería 4y1 menos 4y2, y pues podemos distribuir. Entonces esto es 2x1 más z1, aquí tenemos menos 4y1, bueno, aquí no quedó bien, pero esto sería 2x2 más z2 menos 4y2. Y si observamos entonces, esto es exactamente la función evaluada en el vector u, o sea, en el vector b. Recordemos que b era x1, y1, z1, y esto es la función evaluada en el vector u. Entonces, esto es igual a t de u, a t de b más t de u. Bueno, aquí me escojo al revés, pero es t de b más t de u. Entonces, cumple la primera propiedad. Ahora vamos a ver que efectivamente cumple la segunda propiedad. Entonces, de nuevo, tenemos aquí la fórmula para recordar qué es lo que hace la transformación. Entonces, tomamos un vector u, que es x1, y1, z1. ¿Quién es lambda u? Lambda u es lambda por x1, lambda por y1, lambda por z1. Y evaluamos t de lambda por u. Entonces, t de lambda por u dice que es 2 veces la primera componente, o sea, 2 veces lambda x1, más la última componente, este z, la última componente, entonces lambda z1. Y la segunda componente del vector es menos 4 veces lambda y1. Entonces, tenemos este vector que está en R2, sacamos factor común lambda, aquí está lambda, aquí está lambda, aquí está lambda. Sacamos factor común lambda, pues lo podemos sacar del vector y me queda lambda veces 2x1 más z1 menos 4y1.
Y esto que está acá, esto que está acá es, esto que está acá es exactamente T de U. Entonces tenemos lambda T de lambda U es igual a lambda veces T de U. Bien, vamos, vamos a un segundo ejemplo. Entonces, este ejemplo 2 es algo que no es transformación. Es una función, pero no es transformación porque no cumple alguna de las dos propiedades. Puede que cumpla una, pero si no cumple una de las dos, entonces no va a ser una transformación. Entonces, en este caso, la tenemos la función de R3 en R3 y está dada por la siguiente composición. Al vector x, y, z lo envía en la primera componente 4x más 2y, aquí 0, la tercera componente x más 3z menos 2. Entonces, vamos a ver, ustedes pueden verificar si la primera propiedad se cumple o no se cumple, pero vamos a ver que la segunda propiedad falla. Para ver que la propiedad falla, vas a tomar cualquier vector. Entonces, si uno tiene la intuición de que en la propiedad falla, uno lo puede hacer con un vector en general o lo puede hacer con un vector en particular. En este caso tomamos u igual al vector 1, 2, 3. Vamos a tomar lambda igual a 3. Entonces calculemos por aparte quién es el vector 3u. Entonces el vector 3u pues es el vector 3, 6, 9. Ahora calculamos lambda de 3u. Pues según la fórmula entonces hay que multiplicar la primera componente por 4 más 2 veces la segunda componente. Entonces esto lo tenemos acá. 4 por 3, 12 más 2 veces y, o sea, 2 por 6, 12. 12 más 12 me da 24. Después dice que la segunda componente de la imagen es 0. Es 0. Y después dice que la tercera componente es x más 3 por z menos 2. Entonces sería x es 3 más 9 por 3, 27 es 30 menos 2, entonces me da 28. Entonces esto me da t evaluado en 3 veces el vector, me da 24, 0, 28. Ahora vamos a calcular t de u y lo multiplicamos por 3. Entonces, t de u, pues es reemplazar aquí 1, 2, 3, reemplazamos x por 1, y por 2, z por 3 en esta fórmula, y entonces obtenemos que eso es 8, 0, 8. Lo multiplicamos por 3, entonces me da 24, 0, 24. Entonces, este vector es distinto de este vector. Miren que la primera componente son iguales, la segunda componente son iguales, pero aquí tengo 28 y aquí tengo 24. Entonces ya, por el hecho de que no se cumpla para estos vectores, pues, o para este vector en particular, u igual a 1, 2, 3, y para este valor de lambda, pues no se va a cumplir para, no es una transformación lineal. ¿Dónde está fallando? Observen aquí, observen que aquí es una suma, esto es 4x más 2y, en todas las componentes de la suma aparece la x y la y o la z, aquí también x, y y z, pero el solo hecho de tener esto, esta constante aquí que se está sumando, ya hace que esa propiedad de linealidad no se cumpla, entonces no es una transformación lineal. Puede que esto en efecto cumpla la primera propiedad, la propiedad de adición, propiedad aditiva, pero no es transformación lineal. Ahora vamos a mirar un ejemplo diferente a los otros dos anteriores. ¿Por qué diferente? Porque en el primer ejemplo tenía una función de R3 a R2. En el segundo ejemplo tenía una función de R3 a R3, que no resultó ser transformación lineal, pero siempre eran del mismo tipo de espacios vectoriales. Ahora aquí vamos a mezclar. Tengo un espacio vectorial que es R3,
tengo un espacio vectorial que es P2, el espacio de todos los polinomios, y vamos a mirar si esta función que toma un vector A, B, C y lo envía en un polinomio, el polinomio 2bx2 más A más C por X, vamos a ver si esta función cumple con ser una transformación lineal. Entonces tengo que verificar de nuevo las dos propiedades. O sea, tengo que tomar dos vectores distintos, el vector U, que es A1, B1, C1, el vector W, que es A2, B2, C2. Entonces, los sumamos, hacemos U más W, calculamos cuánto me da T de U más W, y si eso es T de U más T de W, entonces tenemos la primera propiedad. Entonces tenemos aquí U más W, pues como estamos sumando vectores en R3, pues es componente a componente, entonces A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2. Ahora, ¿cuánto me da T de U más W? Pues usamos la fórmula, esta es la fórmula, ¿sí? Entonces es 2 veces la segunda componente por x al cuadrado más la suma de las otras dos por x. Entonces, tenemos un polinomio, utilizamos la propiedad distributiva, entonces esto es 2b1x2 más 2b2x2. Aquí también distribuimos y agrupamos aquí esta C1 que está aquí, la pasamos para acá, y agrupamos esta A1 con esta A2 con esta C2, la ponemos acá. Entonces esto es 2b1x al cuadrado más 2b2x al cuadrado más A1 más C1x más A2, aquí sería A2 más C2x. Entonces, este primer término de acá más ese término de acá, eso es TW. Y luego me queda ese término de acá más ese término de acá, eso es TW. Entonces tengo que T de U, T evaluado en U más W, es lo mismo que T evaluado en U más T evaluado en W. Bien, entonces tenemos que cumple la primera propiedad. Ustedes pueden verificar, de la misma manera, pueden verificar fácilmente que esto cumple la segunda propiedad. O sea, que cuando ustedes cogen U, vector U, y lo evalúan en lambda veces U, eso es lambda veces T de U. Entonces, esto es una transformación eh, lineal. Muy bien. Eh, este es el primer video del día de hoy. Más tarde les enviaré otro video donde vamos a ver algunas propiedades de transformaciones lineales. Y como les digo, entonces la próxima clase ya la vamos a hacer en vivo y en directo para que aquellos que puedan conectarse, pues puedan aclarar las dudas. Igual los que no puedan conectarse el jueves a esa hora, va a quedar la clase en video, la voy a grabar, la voy a montar a YouTube, y después entonces los que tengan dudas me pueden preguntar pues lo que quieran preguntarme, bien sea por correo o miramos cómo nos comunicamos.